¿Qué tal? Pues en esta ocasión estamos visitando un panteón acá de Marín, Nuevo León, donde hay bastantes tumbas muy antiguas también. Seguimos grabando el espectro completo. Para la gente que se pregunta qué es el espectro completo, como ya lo expliqué en el video pasado, es la manera de grabar la luz que el ojo humano no puede observar, que viene siendo la luz infrarroja y la luz ultravioleta. Aquí nos enganchamos con unos gusanitos que están colgados aquí a los árboles, miren. Bastantes gusanillos colgando. Pero bueno, vamos a seguir dando un pequeño recorrido aquí en este panteón antiguo de Marín, Nuevo León. Ahorita mi esposa Ale y mi hija están tomando unas fotos que por ahí vamos a estar publicando también en la página. Todo va a ser en infrarrojo para que nos la chequen ahí en el Facebook de Monterrey Paranormal. Hay un video donde venimos de noche. Aquí voy a dejar el link, una tarjeta arriba para que lo vean, donde viene con mi amigo Reynold y pues sí escuchamos varias cosillas extrañas. Ese día pues sí ya era tarde, ya era muy noche y y escuchamos muchos ruidos muy extraños por esta área en la que ando. Esta es la parte más antigua aquí de este panteón. Se dice que aquí hubo o hay personas sepultadas de una enfermedad que hubo a principios de los 1900, finales de 1800. No recuerdo si era un tipo de fiebre que hubo aquí que estuvo muy marcada esa enfermedad. No recuerdo el nombre de esa fiebre, pero aquí hay personas sepultadas. Me imagino que deben de ser todas estas tumbas ya muy antiguas. Una persona fue la que nos pasó el dato ahí en los comentarios la vez que transmitimos ese video. Sí que hay personas de esa época sepultadas en este panteón. En este modo de espectro completo podemos toparnos de repente con alguna anomalía, ya que muchas de estas entidades se encuentran en estos espectros de luz que nosotros a simple vista, pues con el ojo nada más así humano, no podemos apreciar bien. Se necesita este tipo de tecnología de lentes de cámara o de la cámara ya modificada para poder captar esas cosas. Obviamente no porque la traigamos quiere decir que vamos a captarlas, pero sí hay más probabilidades, se facilita más captar ese tipo de cosas. Ahorita estoy estrenando esta cámara, es una GoPro que apenas ayer modifiqué para que pueda captar este
tipo de espectros de luz, y le hice un filtro el cual la trae puesto ahorita. Si yo se lo quito, sigue siendo el espectro completo, pero ya con este filtro puesto filtro un poquito más la luz infrarroja y ultravioleta. Si quieres, pásale por ahí por el medio, por acá. Miren nada más lo que está ahí. Miren lo que acabo de encontrar. Hay unos ataúdes acá afuera. Unos ataúdes abiertos, pero yo creo que ya no tienen los restos. Vamos a checar. Bueno, la verdad no, creo que ya no tiene nada. Está vacío. Acá está otro. El cual ya está vacío también. Bueno, ya si hay una bolsa, me imagino que son huesos, pero eso sí no lo vamos a abrir. Hasta ahí nada más, y vamos a seguir. Pero aparentemente ya fueron retirados y metidos en bolsas. Vamos por último a observar aquellas tumbas antiguas que están acá de este lado. Esta ya ni se le ve forma de tumba, pero sí fue. Alguna vez lo fue. Miren la fecha, 1900 se sepultó esta persona. Acá está uno sepultado en 1894. O sea que sí tienen ya bastantísimos años estas tumbas de este lado del panteón. Suscríbanse al canal si les gusta que hagamos este tipo de recorridos. Activen la campanilla de notificaciones y ayúdenos a compartir ahí en sus redes sociales. Con eso nos ayudarían bastante para seguir generando
más contenido y visitando lugares distintos. Esto ya para acá, para atrás del panteón, hay una tipo lagunita. Miren qué curioso animal anda aquí. Y pues bueno, estas fueron las tumbas antiguas de este panteón de Marín, Nuevo León. Como les digo, si les gusta este contenido, apóyennos suscribiéndose, activando las notificaciones y compartiendo ahí con sus contactos en sus redes sociales, invitándolos a que nos sigan también. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.